Esto sí, el Ministerio de Salud anunció que fortalecerá la estrategia del uso de test de antígenos móviles como complemento a los exámenes PCR, esto para mejorar la detección, sobre todo en comunas con mayor tasa de contagio de coronavirus y así fortalecer la estrategia actual. Para entender bien en qué consiste el test, qué beneficios trae esta estrategia, bueno, estamos con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Hola Natalia, muy buenos días. Cuéntanos primero qué es el test de antígeno, cómo se aplica y qué diferencia tiene con el test que ya conocemos, ¿no es cierto? Y que muchas personas se han aplicado ya, el test PCR. Bueno, el antígeno es una fracción del virus que se detecta en la vía respiratoria, en este caso en la nasofaringe del paciente sospechoso, y a través de un kit rápido permite hacer el diagnóstico con una alta sensibilidad, sobre un 95%, y con una alta especificidad, lo que quiere decir que tiene baja posibilidad de falsos positivos, ¿ya? Entonces, es una estrategia que se puede montar de manera de kit rápido y que el diagnóstico puede estar en menos de 30 minutos. Es tan sencillo de aplicar como hacer un turulado nasofaringeo y se puede aplicar también en estos operativos móviles, ¿cierto?, que tiene el Ministerio. Por lo tanto, aparece como una alternativa al test de PCR, dado que tienen similar rendimiento, para poder pesquisar rápidamente casos y ponerlos en cuarentena y también identificar los contactos, que es por lo que el Ministerio ha avanzado con esta estrategia de trazabilidad en la medida que estamos con una alta circulación viral. Doctor, preguntarle al respecto de lo mismo, ¿son estos test los que se están vendiendo en farmacia y si la gente puede llegar y comprarlos y aplicárselos ellos mismos o necesita de alguien experto para justamente poder hacerlo? Mira, es una muy buena pregunta. Los test que ustedes han visto que se venden masivamente son principalmente test de anticuerpos, ¿ya? No son lo mismo. Los anticuerpos aparecen en la sangre después de 7 a 10 días de la enfermedad, por lo tanto no sirven para el diagnóstico agudo de la enfermedad, ¿ya? A diferencia de este test que sí me permite hacer un diagnóstico en el momento que la persona empieza con los síntomas, ¿ya? Porque igual hay otras cosas que están provocando síntomas a estas alturas, tenemos otros virus respiratorios de resfrío, tenemos alergias, ¿cierto? Entonces es muy importante que las personas que están con síntomas salgan de circulación, se hagan una prueba rápida y si el test es negativo, este test de antígeno, y persisten los síntomas, poder hacer una PCR, pero ya en una primera pasada, gente que está con síntomas, porque esto se va a ser aplicado por personas que están con síntomas, están positivos, tiene una equivalencia del resultado a lo que es un test de PCR y el resultado está en forma inmediata prácticamente. En ese mismo sentido, doctor, ¿debiera entonces este test de alguna manera reemplazar al test PCR, si que efectivamente tiene nos entrega la misma información, nos dice si la persona tiene o no, está cursando o no la enfermedad y además tiene obviamente una rapidez, ¿no es cierto?, muchísimo mayor en términos del conocimiento de los resultados? Mira, yo más que hablar de que reemplace, porque no, si bien es cierto, es similar el rendimiento, pero no es superior, es un test que nos permite complementar el diagnóstico y la búsqueda de casos en forma intensiva, que es lo que necesitamos y es la estrategia que necesitamos para disminuir la cadena de transmisión en forma complementaria, obviamente, a todas las medidas que hemos estado repitiendo todos estos días, que es el distanciamiento, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Entonces, no va a reemplazar, pero sí va a complementar. Hay que acordarse que estos test igual requieren ser manejados de una manera que estén en condiciones de temperatura, ¿cierto? Debe ser tomada la muestra por una persona que sepa dónde hacerlo, ya para que tenga el rendimiento adecuado. Si le entiendo bien, entonces existen 3 test: PCR, antígeno y anticuerpo. El anticuerpo es el que se vende en las farmacias, que sería el más rápido y el que se puede aplicar uno. ¿Ese no es tan efectivo como estos otros 2? Exactamente, no es que no sea tan efectivo, lo que pasa es que mide cosas diferentes que aparecen en un momento distinto de la enfermedad. El antígeno está en el momento en que el virus empieza a replicarse en el epitelio respiratorio y eso permite un diagnóstico los primeros días de los síntomas. O sea, no es recomendable comprarlo.
El test de anticuerpos, para hacer diagnóstico agudo, no. Okay. ¿Ya? Eso nos permite a los pacientes detectarles si tuvieron la enfermedad, si tienen el anticuerpo. Perfecto. O sea, una persona que está con síntomas, no es que vaya a la farmacia, como dice Natalia, y compra ese test de anticuerpo y va a saber si tiene o no la enfermedad. No va a recibir esa información, sino que solamente le va a decir si es que tuvo en algún minuto la enfermedad, ya habiendo pasado algunos días, ¿no es cierto? Ahora, este es un tema, el tema de los test, pero faltan otros elementos, ¿no es cierto?, de la estrategia, que son la trazabilidad y el aislamiento. ¿Cuál es su evaluación acerca de cómo está nuestro país en esos términos, en términos de trazabilidad y también de aislamiento de las personas que están enfermas? Bueno, en este sentido, todos los que trabajamos en nuestros centros hospitalarios en epidemiología, haciendo la notificación y la notificación tanto del caso como de los contactos, esto se hace a través de una plataforma digital que se llama Epidígila, y en general esto obviamente ha aumentado mucho el volumen porque se está testeando bastante más que en la primera ola. Funciona bastante eficientemente porque es una información que está prácticamente en línea con la autoridad sanitaria, y eso permite también que, además de que nosotros estamos con los pacientes haciendo la búsqueda de contacto y partiendo con el trabajo, posteriormente la autoridad sanitaria también está llamando a los contactos, verificando que estos estén haciendo las medidas. Ahora, nosotros necesitamos que sí que los pacientes nos cooperen, porque nos pasa a veces que no nos dicen cuáles fueron todos los contactos, muchas veces por tratar de ocultar la información o proteger a alguien, o a veces nos pasa lo contrario, que nos dicen contactos más de la cuenta. Nosotros tenemos que entrar a investigar quiénes forman parte de los contactos estrechos, pero eso se está haciendo como un procedimiento bastante normal en todos los casos positivos que estamos diagnosticando en general en los centros. Doctor, pero ha habido una crítica abierta a la trazabilidad, más allá de que la gente no quiera entregar algunas veces información. Y uno se pregunta qué está fallando, porque, por ejemplo, conozco casos de cerca de personas que han llamado para hablar de sus contactos estrechos, para pedir una residencia sanitaria, y le dicen, los vamos a contactar de aquí a 36 horas, y en 36 horas esa persona puede haber contagiado, por ejemplo, a toda su familia, y uno ve que hay, no sé, 8.000 residencias sanitarias todavía disponibles. Entonces uno se pregunta, ¿qué está fallando en la cadena de comunicación para que este TTA finalmente funcione? Bueno, en el caso, yo te puedo hablar desde el caso nuestro, en el cual hacemos seguimiento telefónico de los pacientes, además del que hace la autoridad sanitaria, en que a veces no es posible ubicar a los pacientes, ¿ya? Y también hay que entender que cuando hay un alto volumen de casos nuevos, eso requiere tiempo, requiere estar ubicando a una persona, muchas veces las personas no contestan. Yo diría que es una combinación de factores, ¿ya? Siempre que uno quiere ubicar a alguien, trazar a alguien, no lo obtiene siempre en forma inmediata, ¿ya? Y yo también sé que hay pacientes que me han dicho de que no los han llamado, qué sé yo, pero hay que entender el volumen de trabajo que se produce cuando aumenta mucho el número de contagios. ¿Ya? Nosotros en ese sentido, como tenemos una estrategia local, generalmente como que nos adelantamos un poco a la autoridad sanitaria muchas veces, pero también es labor de cada uno, de cada médico, cuando uno hace el diagnóstico y le da le informa a su paciente, educarlo en este aspecto, ¿ya? Porque en el fondo no tengo que estar esperando que me llamen. Si soy positivo, me voy a hacer mi cuarentena y hablaré con mis contactos y tendremos que hacer la cuarentena también. Esto requiere de una cooperación. No puedo estar esperando que la autoridad sanitaria me llame para decirme lo que tengo que hacer. Algo sabemos, ya estamos en la segunda ola. Independiente a veces que no le puedan dar la información en forma completa, hoy día está todo en internet. Por eso digo, creo que aquí requeremos toda responsabilidad, la autoridad sanitaria, el lugar donde me hago el examen y también la responsabilidad que tiene cada uno. Doctor, una última pregunta con respecto a este test de antígenos. ¿Se ve afectado por la vacuna? ¿Qué se recomienda en ese caso? Una persona que ya está vacunada y que le aparecen síntomas, ¿deberá hacerse ese test? Excelente pregunta. A la diferencia del test de anticuerpos que te había dicho antes, el test de anticuerpos sí se puede hacer positivo con la vacuna, porque marca el anticuerpo contra el virus y se hace en la sangre. Este se hace en la vía respiratoria y detecta el virus, ya no detecta anticuerpos, por lo tanto este antígeno
sí me permite discriminar un paciente, esté o no esté vacunado, si está infectado. ¿Ya? La vacuna, hemos visto que muchos pacientes igual se contagian, pueden hacer una enfermedad más leve generalmente, pero si tienen una dosis o poco tiempo de la segunda dosis, se pueden hacer una enfermedad igual como si no estuvieran vacunados. Así que este test sí es de utilidad para personas que están vacunadas. Perfecto, doctor Reinaldo Rosa, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Buenos días. Buenos días.